Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. ¿Sí me escuchan allá atrás, hermanos? Porque yo no ando bien de la garganta, pero el Señor pueda transmitir su mensaje, su palabra esta noche, y este hombre pecador que pueda ser diluido y que la palabra de Dios sea glorificada, ¿verdad? Quiero darle gloria a Dios y agradecerle a mi Señor, porque yo pensé esta mañana, cuando la lluvia empezó a caer muy recio allá en el valle, yo dije, y dijeron que iba a llover todo el día, dije yo, a lo mejor va a estar sola la iglesia, pero gloria al Señor que aquí estamos todos presentes, ¿verdad? Y aún los ángeles del cielo están presentes para poder juntos estudiar la palabra del Señor esta noche. Buscando en las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía un tema que nos ayude a poder en nuestra vida diaria marchar firmes, ¿verdad? El poder encontrar en la palabra de Dios mensajes que nos ayuden para poder comprender que Dios está con nosotros siempre, que Dios ha estado con su pueblo y que Él nunca nos va a abandonar. La lectura bíblica vamos a buscarla en Apocalipsis 3:20. Fue la lectura que se dio al principio, pero vamos a poner la base del tema de esta noche para poder considerar qué es lo que la palabra de Dios nos trae, qué es la enseñanza para nosotros. Apocalipsis 3:20, palabras muy hermosas que Cristo dijo en aquella ocasión, que ayudan a que poder ver de que Cristo siempre nos está buscando. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oremos, oremos. Padre bendito, esta noche te damos honra y gloria. Y gracias por la bendición que nos das de estar en tu casa de oración. Pedimos tu bendición para tu palabra. Háblanos por medio de ella, Señor. Aparta a este humano pecador, escóndelo en la roca, y que Cristo sea glorificado esta noche por medio de su palabra. Y bendice a todos mis hermanos, y que seamos un terreno fértil, un terreno dentro de tu palabra pueda dar frutos a 100%. Bendícenos pues, lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. 3 hombres se encuentran con Jesús. Repito, 3 hombres se encuentran con Jesús. Es el tema de esta noche. El encuentro personal e individual con Cristo es fundamental, único e insustituible en la vida de cada cristiano. El tema nos va a enseñar el encuentro que tuvieron 3 hombres con Jesús. Y qué importante el reconocer a Cristo en nuestras vidas. Sí, como dije, este encuentro personal e individual de cada uno de nosotros en la vida cristiana es muy fundamental, es único. Sí, 3 hombres se encuentran con Jesús. El primero, llamado Simón de Cirene, y lo encuentra en su senda hacia el Calvario. ¿Quién es el primero? Simón de Cirene. ¿Cuándo se encuentra con Jesús? Cuando va Jesús del camino al Calvario. Simón el Cirene. Sí, el segundo, siendo un delincuente, pende de la cruz al lado de Jesús. Y el tercero está al pie de la cruz y pende de la cruz y está al lado de Jesús. Pero este personaje es un soldado romano que es insensible. 3 hombres que tienen un mensaje cada uno de ellos. Hay mensaje en cada situación de ellos. Sí.
3 hombres se encuentran con Jesús. ¿Cómo fue el encuentro del primer hombre? Vamos allí, San Marcos 15, 21. Por lo menos un pasaje que nos ayuda a poder ver el momento que este hombre se encuentra con Jesús. Marcos 15, 21. Nos enseña la manera, el momento donde este hombre se encuentra con Jesús. Dice Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y aquel lo obligaron a que llevase la cruz. Este es Simón de Cirene. Este hombre venía del campo, según dice el Espíritu de Profecía, en el deseado de todas las gentes. Él venía a buscar a sus hijos, y aquí lo dice la Escritura, sus 2 hijos, venía a buscarlos, a Alejandro y a Rufo. Resulta como según dice el Espíritu de Profecía y la historia, de que a él le habían avisado, le habían escrito a sus hijos, de que ellos habían encontrado al Mesías, y eran seguidores de Jesús. Pero este hombre dijo, no, yo tengo que ir a buscar a mis hijos. ¿A quién andan siguiendo? ¿Con quién se han fanatizado? Porque ellos más adelante en los evangelios, en Romanos, aparecen como discípulos. Estos 2 hijos de este hombre ya eran discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Pero el padre va y los busca, y venía del campo. ¿Y qué pasó con él? Lo obligaron a tomar la cruz de Jesús. Dice acá, en la historia dice, podemos imaginar, toda Jerusalén estaba alborotada por la eminente crucifixión de un hombre que ya ha sido condenado a muerte. Y sí, así encontró Simón la ciudad, en una convulsión, las calles vacías, todos estaban concentrados en cierto lugar donde Cristo iba con la cruz y todo el mundo iba detrás, alborotados. Podemos imaginar que este hombre Simón encuentra la ciudad alborotada y dice, pues ¿qué pasa? Es que van a crucificar a Jesús. Está condenado a muerte. Pero llega el momento donde Simón se encuentra frente a frente al doblar la esquina de una calle con Cristo Jesús, quien está abrumado, cansado por el peso de la cruz. Sí, es que no era fácil lo que Jesús estaba pasando. Según dice el Espíritu de Profecía, ya había caído 3 veces con esa cruz. Además de los latigazos, además del dolor, de las espinas, de todo lo que le habían hecho, latigazos. Cristo ya no soportaba. Y Simón se encuentra con él frente a frente. Y al verlos, Simón, dice el Espíritu de Profecía, el deseado a todas las gentes, en el tema del Calvario. Usted lo puede leer en casa, tranquilo, lea todo ese capítulo. Al verlo, Simón, dice, su corazón se llena de ternura y amor. Y un rudo soldado lo hace cargar la pesada cruz de Jesús, pues ya Cristo había caído al suelo con ella algunas veces. Y Simón, dice, la lleva en sus hombros y su vida cambió. Sí, cambió la vida de este hombre. No conocía a Jesús, pero él al verlo venir, se enterneció su corazón. Él no sabía lo que le iba a acontecer, pero qué lindo el poder llegar a esa instancia y encontrarse con Cristo y tomar esa cruz en sus hombros. Usted puede leer el capítulo, cómo este hombre fue paso a paso, también con la cruz pesada. Él no sabía qué estaba pasando, pero lo más hermoso que dice el Espíritu de Profecía, que Cristo iba a su lado. Ahí iban los 2, Cristo con él y él cargando esa cruz. ¡Qué privilegio! ¡Qué amor! Había un propósito, había una lección que Cristo nos está dando a nosotros. Sí, la pregunta sería, ¿llevas tú una carga pesada sobre tus hombros?
Hay cosas en tu hogar o en tu trabajo que no puedes arreglar y que no están marchando bien. Hay una carga que no puedes llevar. Llevas una carga quizás de salud que no puedes curar. ¿Te sientes desanimado y solitario? ¿Te sientes obligado a llevar la cruz de Jesús en tu vida diaria? Llévala con dignidad. Es que la vida cristiana no es fácil. En la vida cristiana, hermanos, hay gozo, alegría, hay amor, hay bendición de Dios, hay un gozo indescriptible, pero también hay pruebas, hay momentos difíciles, que solo la gracia de Cristo nos ayuda a avanzar. Sí, Cristo quiere que tomemos esa cruz, como lo hizo este hombre Simón, con dignidad tomó esa cruz, y él en su corazón dijo, yo voy arriba a ese Calvario, porque no era fácil la cuesta que estaba tomando. Pero hermanos, llevas una carga que no puedes con ella. Te sientes obligado a tomar y llevar esa cruz. Como dije, llévala con dignidad, como la llevó Simón. Tómalo como una oportunidad, porque las cruces de la vida, que la vida impone sobre nosotros, se convierten en bendición si Jesús está con nosotros. Por eso el cristiano no debe soltarse de la mano de Jesús. No debe, hermanos, en oración, en estudio de la palabra, en fidelidad, en servicio al Señor. Hay que ver siempre a Cristo Jesús, Rey de Gloria, porque Él se merece la honra y la gloria. Sí, Cristo camina con nosotros, como lo hizo con Simón de Cirene, allí a la par de Él. Y Cristo nos dice, allá en San Mateo 11, 28 y 30, veamos qué nos dice la palabra del Señor, qué nos dice Cristo. San Mateo 11, 28 y 30, un pasaje muy hermoso que nos da esperanza, nos da fuerza para seguir adelante. ¿Qué dice San Mateo 11, 28 al 30? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras vidas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, hermanos, hay que venir a Jesús. Qué privilegio de Simón de Cirene, el poderse haber encontrado con Cristo. No era fácil, pero él se gozó y su vida cambió. Este hombre ya no fue el mismo, y quizás encontró a sus hijos y se ha de ver alegrado con ellos, porque sus hijos andaban en el camino de Jesús. Sí, hermanos, qué bendición. El primer encuentro que tuvo este hombre, ¿verdad? El primer hombre que se encontró con Jesús. Sí, pero el mensaje dice, 3 hombres se encuentran con Jesús. El segundo, ¿quién era? El ladrón crucificado, que estaba al lado de Jesús. Él se encontró con Jesús, sí. El ladrón se encuentra con él. La cruz de Jesús fue colocada entre los 2 ladrones. Y de paso quiero decirles que dice el Espíritu de Profecía, que saben por qué Jesús quedó en medio. No por privilegio, sino que los mismos sacerdotes ordenaron que pusieran a Cristo en medio, para que Él fuera, como quien dice, el jefe de los ladrones, de los asesinos. Querían degradar a Cristo. Y ahí estaba Cristo, pero ahí estaban estos 2 personajes, estos 2 ladrones. Y dice acá el Espíritu de Profecía, estos ladrones representan a toda la humanidad. Y toda la humanidad tiene que hacer una elección con respecto a Cristo Jesús. Toda la humanidad. Y más que todo, los cristianos. Tenemos que siempre tomar decisiones, pero tienen que ser decisiones por Cristo Jesús. Decisiones que honren su nombre. Decisiones que agraden los ojos de nuestro Padre Celestial. Sí, toda la humanidad tiene que ser una elección con respecto a Cristo. Uno de los ladrones le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso está en Lucas 23, 42. Esa fue la respuesta de este hombre. Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Este ladrón que dijo así, solo piensa o solo está pensando en el hoy, en el ahora, porque él quería salvarse. Pero el otro, dice, dirige su mirada a él y le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso lo encontramos en Lucas 23:42. Sí, ¿quién era este ladrón? Esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué él reaccionó de esta manera? ¿Por qué reconoció a este ladrón de que necesitaban y que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios? Según dice el deseo de todas las gentes. ¿Quién era este ladrón? Voy a leer una parte del deseo de todas las gentes en la página 697 con el título En el Calvario. ¿Quién era este personaje? Dice acá, durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Miren qué lindo lo que dice. O sea que cuando Cristo estaba en la cruz, llegó a él, a sus oídos, un rayo de consuelo. Los dos, dice, fue la petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio y por efecto padecimiento uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era criminal empedernido. Fíjense, repito, este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando a Jesús. Habían visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado del camino de las enseñanzas de Dios. Se había hundido más y más en el pecado hasta que fue arrestado y juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. Eso fue lo que pasó con este pobre hombre. Sí, porque hermanos, la realidad, no era un romano este hombre, porque los romanos nunca los crucificaban. Era un judío. Y por ende, él había sido enseñado. Él conocía y sabía que venía el Mesías prometido. Y él había visto muchas cosas que Jesús había hecho, los milagros. Pero dice el Espíritu de profecía, las malas compañías, los consejeros pecadores. Él desvió su camino y se metió a un grupo que andaba peleando contra el gobierno de los romanos, hasta que llegó a esas instancias de que fue condenado a muerte. Por eso él sabía, el problema principal de este ladrón era su descuido espiritual. Es que descuidó su relación con Dios, su estudio de la palabra de Dios. Descuidó este personaje, este hombre. El haber crecido en un ambiente religioso no tenía gran significado. Una concesión sucedía a la otra. El descuido lo comprometía con el pecado, del que se derriba la culpa y la vergüenza. El ladrón pendiendo de la cruz representa para mí el descuido y la indiferencia espiritual. Es un llamado, hermanos. No descuidemos nuestra vida espiritual. Hay que llenarnos de la palabra de Dios. Hay que llenarnos del espíritu de profecía. Sí, hermanos, qué importante el espíritu de la profecía en el corazón del cristiano. No descuidemos nuestra vida espiritual. Cada vez que tengamos tiempo, estudiemos la palabra de Dios. Oración y servicio a nuestro Dios. Qué importante, porque este hombre no era en sí malo, pero él llegó hasta esas instancias a morir porque había fallado. Ahora, ¿qué es el consejo que nos da la palabra de Dios a nosotros? Veamos el libro de Filipenses. Filipenses 2:12. ¿Cuál es el consejo que nos da la palabra del Señor a nosotros en cuanto a nuestra vida espiritual? Filipenses 2:12. Hay un consejo grande para nuestra vida diaria como cristianos. Filipenses 2:12.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea que Pablo no estaba con la iglesia. Pero ¿cuál es el consejo que les da? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa palabra me llama la atención, ocupaos. Hermanos, el estar ocupados en nuestra salvación es el no descuidar, el no ir tras el mundo, tener mucho cuidado cuando algo no está de acuerdo a los principios divinos. Ocupaos, dice el apóstol Pablo, el consejo, en vuestra salvación. ¿Con qué dice? Con temor y temblor. El temor es respeto, reverencia, ¿verdad? Qué importante. Y el temblor es que cada vez nosotros estar apercibidos de qué clase de vida está viendo, en qué clase de momento estamos viviendo. Qué importante. Se nos aconseja que nos ocupemos, dice, de nuestra salvación con temor y temblor. La necesidad más urgente de este mundo y la iglesia no es de la gran cantidad de personas inteligentes o llenas de talentos, sino de personas espirituales. Sí, hermano, porque aquí puede haber mucho talento, mucho don, mucha elocuencia, pero lo más importante, lo espiritual. Es lo que dice la palabra de Dios, el consejo del Espíritu de profecía. ¿Qué significa ser espiritual? Personas espirituales. Es el seguir, hermanos, el consejo de la palabra de Dios. El cristiano que es espiritual, nada ni nadie lo mueve, porque su fe está puesta en Cristo Jesús. Su fe, hermanos, se fortalece cada día en la palabra de Dios. Sí, ese es lo que necesita el mundo y lo que necesita la iglesia. Seres, personas, dice, espirituales. Cristo le dio esperanza de vida eterna al ver su arrepentimiento cuando se encontró con Jesús, aquel ladrón que estaba en la cruz. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el reino. Qué promesa más linda, hermanos. Por eso que Dios nos ayude, que Cristo nos ayude a ser cristianos espirituales, confiar en Cristo y nunca separarnos de Él, nunca. Permanecer fieles, hermanos. Este fue el encuentro de este hombre, pero 3 hombres se encontraron con Jesús. Nos falta uno. Sí, el tercero es el encallecido centurión romano. De pie ante la cruz, un centurión romano se encontró con Jesús. Qué contraste, ¿verdad? ¿Dónde estaba este centurión? A la par de Jesús, aquí a la par de la cruz. ¿Pero cómo? Con una lanza, con espada. ¿Qué hacía este hombre ahí? Cuidando que Jesús no se fuera a bajar de la cruz, ni que nadie lo tomara. Cuidando obedecer sus órdenes. Por eso se le llama un centurión encallecido. Pero ahí estaba de pie, a la par de la cruz de Jesús. Y dice que ahí se encontró con Jesús. Ahora, ¿quién era este soldado romano? No hay mucha, les voy a decir, hermano, yo traté de buscar más información de este soldado y no la da. La Biblia solo apenas menciona y el espíritu de profecía no habla mucho de su situación, de su vida de él. Pero podemos pensar un poco, sí, podemos imaginar la orden que llegó al despacho de ese hombre esa mañana y la orden de Pilato que decía: ejecute a este hombre de la manera usual. Esa fue la orden. Ejecute a este hombre de la manera usual, siempre, como lo hacían siempre. Esa era parte de su tarea del día. Mientras el Hijo de Dios moría por el mundo, un encallecido centurión estaba llevando y permanecía de pie, iniesto a la pies de la cruz, cumpliendo sus órdenes.
Y él estaba observando todo. Sí, ahí estaba este hombre, pero él estaba observando todo. Y él miró, dice el deseado de todas las gentes, cuando tembló la tierra, cuando se oscurecieron, porque la misma naturaleza no soportó ver morir a su creador. Sí, hermanos, este hombre vio el terremoto y él sabía de que este hombre que estaba en la cruz no era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Él lo dijo con sus labios, pero ahí estaba él cumpliendo sus órdenes. La insensibilidad hacia las cosas divinas es uno de los más grandes pecados. Fíjense, la insensibilidad hacia las cosas divinas es uno de los más grandes pecados. Todos nosotros corremos el riesgo de que al tratar con las cosas sagradas divinas, el ámbito se vuelva una rutina. Tal vez que perdamos la alegría, el gozo de las cosas espirituales. Es posible comportarse en forma rutinaria, una vida cristiana rutinaria, mecánicamente. Hay un peligro en esto. Eso fue lo que pasó. Quizás podía ser como lo que le pasó a este centurión romano, que él observaba fríamente a Cristo Jesús. Él lo observaba y a este crucificado. Quizás es posible cantar himnos en la iglesia, servirle aquí a Dios en todo durante el servicio de oración, pero la mente divaga por otro rumbo. Y el testimonio es peor. Sí, el mensaje es de que no vayamos a caer en la vida como este hombre, este centurión romano. Pero qué grande es Dios en misericordia. Qué divino es nuestro Dios. Porque a pesar que ese hombre cumplió sus órdenes, pero él cuando le metió la lanza al costado de Jesús y brotó la sangre y agua, dice el Espíritu Profecía, él dijo verdaderamente, este eres el Hijo de Dios. A tiempo se encontró con Jesús. Que no nos pase como el centurión, que al ver a Cristo, todo lo que sufría y todo lo que él pasó, de él, exclamó él con un corazón verdaderamente reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios. Sí, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios pueda bendecirnos. Y la pregunta sería, pero yo voy a dejar la pregunta, como dicen, al aire. Yo la voy a tirar así y cada quien meditemos en nuestro corazón. ¿Dónde te encontraste con Jesús? ¿Dónde y cuándo? Hermanos, eso es de cada corazón de nosotros. Cada quien va a recordar el momento cuando tú sentiste que tu corazón se enterneció por Cristo Jesús. Y que ese mismo enternecimiento y amor nunca cambia, hermanos. Nunca. Porque Cristo está ahí, el Espíritu Santo trabaja el corazón y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida diaria, pero no hay que entristecer el Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos acordarnos cuando nos encontramos con Jesús y que podamos vivir para su honra y su gloria. Dios los bendiga y una feliz noche, mis hermanos.